El Poco X6 Pro era un teléfono que se podía doblar fácilmente y que no resistía el agua, pero todo cambió, o al menos eso se supone. Compré el Poco X7 Pro porque supuestamente este era resistente al agua, pero después de mis pruebas me di cuenta de algo muy importante. Hablamos de un dispositivo cuyo precio es de aproximadamente unos $300, lo que al cambio vendrían siendo 6.200 pesos mexicanos, aproximadamente 1,5 millones de pesos colombianos, más o menos 1.200 soles peruanos, o unos 304.000 pesos chilenos. Normalmente para encontrar equipos con este grado de certificación que tiene el Poco X7 Pro, el cual es IP68, tendremos que gastar al menos el triple de eso. No valen los Galaxy A55 porque estos tienen IP67, no 68. Un grado inferior. Y ojo que esto lo digo siendo también dueño de varios dispositivos Samsung, porque sé lo tóxicos y llorones que son los fanboys. Pero de la hiper mega turbo humillada que le pegó el Poco X7 Pro al Galaxy A55 hablaremos en un próximo video. Aquí venimos a ver si es realmente cierto eso de que en verdad aguanta el agua. Y cuando digo que aguanta el agua no me refiero solamente a salpicaduras como la que podría ocurrir a cualquier dispositivo o en una lluvia. No, eso es algo que prácticamente todos los celulares actuales hoy por hoy tienen cubierto. El famoso IP54 que no sirve para un culo. Realmente la protección IP comienza a tener sentido a partir del nivel 67. Pues es allí donde ya tenemos capacidad de sumersión, es decir, poder meter literalmente el celular debajo del agua y que este siga funcionando. Algo que, como digo, solo está disponible principalmente en celulares un poco más costosos en este grado. Hay una notable diferencia entre el grado de protección IP67 y el IP68 tanto en la profundidad como en la cantidad de tiempo que puede estar sumergido el equipo. Por algo en Samsung encontramos esta protección única y exclusivamente en los teléfonos de más alta gama como el S24 Ultra. Todo lo que dije anteriormente se puede resumir en estas sencillas palabras. Este Poco de $300 tiene exactamente la misma resistencia al agua que tiene un Galaxy S24 Ultra, el cual cuesta más de $1,000. De hecho es la misma del nuevo Galaxy S25 Ultra y viene siendo la misma como desde el S10. Hablamos entonces de que ahora en un gama media alta calidad-precio, Xiaomi ha integrado características comúnmente disponibles solo en teléfonos premium ultra costosos. Y eso por sí mismo ya es algo impactante. A lo que también tenemos que sumar el hecho de que la potencia no se encuentra muy lejos que digamos. Anteriormente los Pocos solían destacar única y exclusivamente por esto. Su rendimiento era lo que más brillaba y de hecho lo único que brillaba en ellos, pero ahora la marca está aumentando los niveles de calidad en sus equipos. Y lo más increíble es que lo está haciendo sin aumentar los precios, algo bastante loco y poco común de ver en la industria. Normalmente los celulares son cada año más caros y de hecho tienen menos cosas innovadoras. Poco parece ir a contracorriente del resto de fabricantes, demostrando una vez más eso que dicen por ahí de que si haces las cosas de una forma diferente vas a destacar entre el montón y aplica para todo. Su estrategia fue sencilla, primero se enfocaron en lo que vieron que era más prioritario para la gente, el rendimiento. ¿Quién quiere un celular lento? Nadie. Luego de crear muchos de los teléfonos con mejor relación potencia-precio que hemos visto en toda la historia reciente de la tecnología, Poco, que hoy en día ya se encuentra entre los grandes nombres de la telefonía móvil mundial, sabiendo que hace 6 años nadie sabía ni qué era, ha empezado un camino similar al que años atrás emprendió OnePlus, otro fabricante de dispositivos móviles calidad-precio, que es esto de comenzar a pulir detalles para hacer sus teléfonos cada vez más premium, dando prestigio a la marca y haciendo que llegue a un público potencial de mayor valor. Con este X7 Pro por primera vez Poco pueden mirar de frente a algunos de los dispositivos más costosos del mercado como el iPhone 16 Pro Max y decirles, miren, yo tengo esto que ustedes también. Y ya no hablamos solamente de potencia, ahora características tan útiles que comúnmente eran premium como la certificación IP68 están llegando también a estos dispositivos. La prueba es justamente este modelo. Pero bueno, sí, muy bonito todo eso. Ahora, ¿quién confía realmente en la certificación IP68 de un Poco? Si una marca que nunca había hecho un teléfono resistente al agua mañana te dice, mira, hicimos el primero, pruébalo, ¿qué pensarías tú? ¿Realmente te atreverías a mojarlo? Creo que no, ¿verdad? Samsung y Apple llevan haciendo dispositivos sumergibles como desde el 2018. Y aún así, a día de hoy siguen habiendo bastantes personas que desconfían o directamente prefieren jamás acercar sus Galaxy o sus iPhone al agua.
Y con justa razón, la verdad. Debo decirles que no intenten esto en casa, por mucho que su teléfono tenga protección IP69K. Si quieren, ningún fabricante les va a responder en caso de que se estropee. Antes de tener este canal de YouTube me dediqué mucho tiempo a ser técnico de celulares y puedo decirles por mi experiencia que el agua es el peor enemigo de cualquier componente electrónico. Bueno, después del calor. La humedad daña contactos, destruye circuitos y causa cortos. La única razón por la que existen dispositivos resistentes al agua es porque estos se encuentran sellados de una manera especial. En realidad no resisten el agua, directamente la repelen. Esta nunca entra en su interior, porque si lo hiciera tendrías problemas. Esa es la razón por la que este tipo de dispositivos tienen una especie de gomas en la bandeja que se utiliza para la tarjeta micro SD o la SIM. Pues esta, al ser una parte removible, tiene que estar asegurada de alguna forma. Como todo, algo puede fallar. Es por ello que, por mucho que los fabricantes muestran orgullosamente que sus teléfonos tienen certificación IP, nadie excepto Sony se ha atrevido a promocionar sus dispositivos como directamente resistentes al agua, pues en muchos países esto los obligaría legalmente a responderle a cualquier persona que sufriera un daño en su teléfono por exponerlo a líquidos. Ahora que lo pienso, probablemente por esto Sony dejó de vender celulares. Si se fijan, todo este rato mientras hemos estado hablando, he estado mojando el Poco X7 Pro sin piedad de todas las formas posibles. Tanto dentro de una jarra como exponiéndolo a chorros e incluso en la bañera de mi baño. Y pues este sigue funcionando sin problema. Solo me preocupa una cosa, y es que hice la prueba con el dispositivo bajo de carga. Y algo que jamás en la vida debes hacer después de exponer tu teléfono resistente al agua a esta es conectarlo. Pues ahí sí te podría cargar el payaso. Me acuerdo que cuando trabajaba reparando celulares, una de las cosas más comunes que pasaban era justamente lo de teléfonos que eran resistentes al agua, pero al final como que no tanto. Y aquí debo decir que, aparte de lo anteriormente mencionado, hay otros factores importantes a considerar. Uno de ellos es el estado físico del dispositivo, pues cuando un teléfono ha sido sometido a presiones extremas, golpes y demás, puede perder la certificación IP en su totalidad, lo que ocasiona que al estar en contacto con agua esta cause daños. Algo que también influye mucho es la temperatura del agua. De hecho, yo soy un irresponsable porque estas pruebas las hice tanto con agua caliente como con agua fría, ambas muy calientes, la caliente y muy fría, la fría. E incluso utilicé agua con gas de una botella. Este tipo de cosas no se deben hacer, solo que, como dice el título del video, esto es una prueba extrema. Y cuando decimos extrema, es extrema. Ustedes no van a agarrar y le van a hacer a sus teléfonos lo que yo le estoy haciendo a este. Y antes de que alguien me diga, TP, no hagas eso, mejor regálamelo, tranquilo, porque aquí constantemente estamos regalando celulares a nuestros suscriptores. Así que asegúrate de tener la campanita activada y también de seguirme en Instagram, el cual encontrarás en la descripción del video. Luego de todas nuestras pruebas, y digo nuestras porque mi novia también me ayudó, pueden ver el video que va a subir a su canal sobre este mismo tema, hemos llegado a la conclusión de que el Poco X7 Pro sí es resistente al agua. Muy resistente. Pero como pasa con cualquier dispositivo, incluso con el más costoso, hay muchas consideraciones a tener en cuenta. Yo te aconsejo que evites al máximo exponerlo a cualquier líquido, solo que si algún día tienes que hacerlo obligatoriamente, al menos puedes saber que va a sobrevivir. Ahora, en cuanto a la resistencia a caídas, esa sí es otra historia que les cuento en un próximo video. Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao.